los frenos y aplicar vapor a los cilindros a través del acelerador. De mí depende que las ruedas no patinen, por lo que quiero ir aplicando potencia gradualmente. Aplicar potencia requiere el trabajo en equipo del maquinista y del hombre a su izquierda que palea el carbón desde el tender a la caldera, es decir, el fogonero. Ahora el fogonero necesita alimentar ese fuego. Por medio de la experiencia, él sabe perfectamente cuándo palear carbón. Se trata de un esfuerzo coordinado. Cuando necesitas vapor, él de antemano ya tiene que haber pensado en producirlo. Antiguamente quemaban aproximadamente 1,5 toneladas de carbón a la hora. Un fogonero solía trabajar jornadas de 12 horas. Podía quemar más de 12 o 15 toneladas de carbón al día, paleándolo manualmente desde el tender. Introducir el carbón en la caldera es el primer paso para producir energía. Dado que nuestra cámara se derretiría debido a los 2500 grados de temperatura de su interior, la mejor manera de ver cómo funciona un motor a vapor es que nos colemos en la típica caldera de una locomotora. Esta, de hecho, se está reparando en el taller de reparación de ferrocarriles de Estrasburgo. El fogonero echa el carbón por el agujero de la parte posterior que cae en este contenedor. Este contenedor se denomina fogón. Alrededor del fogón hay agua. El agua está por toda esta zona y su nivel llega más o menos hasta aquí. Siempre ha de estar por encima del fogón, de lo contrario este se derretiría. De modo que el calor del fuego calienta el acero del fogón, haciendo que el agua hierva, y eso es lo que produce que el vapor ascienda hacia la zona de vapor y que salga por el domo de vapor. En el interior del domo de vapor hay una válvula reguladora. Cuando el maquinista empuja de la palanca del acelerador, se libera vapor en un conducto que lo dirige a los cilindros de la locomotora. Dentro de los cilindros, el vapor genera el movimiento de los pistones. Los pistones empujan el vástago de pistón y este a su vez hace que las ruedas se muevan. Regular la presión de vapor en el interior de la caldera resulta fundamental. Si hay poca presión, el tren pierde velocidad, pero si de lo contrario hay mucha, la caldera podría explotar. El diseño de la caldera resultó ingenioso, pero dado que el carbón se suministra desde la parte trasera, genera un problema para el maquinista. Esta enorme caldera me impide ver bien. Tengo que asomarme para ver lo que tengo por delante del motor. Miro constantemente en busca de cualquier objeto que pueda obstruir el paso. Árboles, ganado o cualquier cosa que pueda resultar problemática. Esa es la razón por la que los diseñadores de locomotoras inventaron el quitapiedras. Como su propio nombre indica, el quitapiedras retira las piedras de la vía. Sin embargo, esta protección no puede evitar el desgaste o rotura generados por una locomotora de 100 toneladas durante los trayectos sobre una cabeza de vía de 5 centímetros de ancho. Las ruedas se desgastan. Al igual que en los coches, el neumático de una locomotora va montado sobre la rueda, solo que estos neumáticos están hechos de acero y para cambiarlos es necesario calentarlos. La rueda de la locomotora de vapor se achata y se queda pegada al eje. Para quitarlo colocamos un aro de fuego y calentamos la rueda a unos 400 o 500 grados. Cuando se calienta se dilata y finalmente se formará un hueco entre la rueda y el eje. De esta manera podremos separarla del eje y cambiar la rueda. Ponemos una rueda de acero nueva y listo para emprender el viaje. Esto resulta relativamente sencillo en un taller mecánico. Antiguamente, cuando las cosas se rompían en pleno viaje, el maquinista ejercía también de mecánico. La tecnología fallaba constantemente. El maquinista, por medio de su vista y oído, tenía que estar pendiente de cualquier problema que pudiera surgir. Cuando veían algo en la vía, había llegado el momento de tocar el silbato. Cada vez que suena el silbato de un tren de vapor, llena el aire por completo. Habla un lenguaje único y universal. Cada maquinista toca el silbato de forma diferente. Ante un paso a nivel, oiréis 2 silbidos largos. Uno corto y uno largo a medida que nos aproximamos al cruce.
En 1930, el silbido de las locomotoras de vapor dejó de oírse cuando los diseñadores se interesaron por las nuevas tecnologías. En 1934, Electromotive lanzó una línea de locomotoras diésel eléctricas con un diseño más aerodinámico, cuyo mantenimiento era más sencillo y cuyo combustible resultaba más barato que el carbón de las locomotoras de vapor. Hoy en día las locomotoras diésel eléctricas tienen una apariencia distinta, pero siguen siendo el estándar de la industria. Empresas como Electromotive Diesel en Londres, Ontario, fabrica cientos de ellas al año para el mercado internacional. Cada una se empieza con una placa de fundición de acero. Lo que vemos aquí es una placa de fundición. Mide 4,4 centímetros de grosor, 21 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Pesa aproximadamente 13.590 kilos. La placa comienza el viaje boca abajo para que los soldadores y cortadores puedan añadir largueros y travesaños a los bajos. La armadura de la locomotora va cogiendo forma. Más tarde, se traslada a otra zona para continuar el proceso. La armadura en sí pesa unos 36.200 kilos. Se da la vuelta a la placa de fundación y se posa en la zona de ensamblaje. Aquí es donde se colocan algunos de los componentes más importantes. Esto que vemos aquí son los tanques de aire comprimido que abastecen a la locomotora así como a los automotores. Encima de nosotros vemos la instalación del tanque de combustible de 22.700 litros de capacidad. Apretamos unos cuantos pernos y la parte inferior de la locomotora ya está lista. Mientras tanto, en otras zonas de la planta los trabajadores ensamblan otros componentes como el montaje de esta rueda que está dada la vuelta. Se compone de ruedas, engranaje, eje y motor eléctrico. Aquí es donde interviene la parte eléctrica del motor diésel eléctrico de la locomotora. Tenemos una rueda de 453 kilos y de 109 centímetros de diámetro. También un engranaje dentado que pesa aproximadamente 227 kilos y un eje de 23 centímetros de diámetro situado sobre un motor de tracción eléctrico. Junta 3 pares de ruedas y ya tenemos un bogie. Este bogie está a punto de dar su primer giro. Lo levantamos y le damos la vuelta para ponerlo del derecho. A continuación, en el ensamblaje final, la armadura también está a punto de dar un giro. Colocan la armadura encima del bogie, colocan la cabina en su sitio y lo único que necesita esta locomotora es la fuerza motriz. En efecto, el motor diésel. Esto que vemos aquí es el motor diésel que usamos en una de nuestras locomotoras. El motor normal de un coche normalmente tiene entre 4 y 6 cilindros aproximadamente de este tamaño. Compara el tamaño con los que utilizamos aquí. Aquí se utilizan 16 cilindros. Este motor pesa aproximadamente 18.144 kilos. Obviamente el motor de un coche es mucho más ligero. El motor de un coche tiene aproximadamente 200 caballos. Este de aquí, en cambio, tiene cerca de 4.300 caballos de potencia. Desde aquí utilizamos una grúa pórtico para levantar el motor y colocarlo en una de nuestras unidades. En el interior, los mecánicos enganchan el motor a un alternador de 8 toneladas. La locomotora diésel eléctrica está lista para que empiece a funcionar. Cuando lo hace, así es como funciona. El motor diésel envía energía mecánica al alternador. El alternador transforma esa energía en electricidad. Esta electricidad se envía a los motores de tracción eléctrica de los bogies. Los motores hacen que las ruedas giren, lo cual aporta potencia a las vías. En el mundo de las locomotoras, la potencia en las vías se mide mediante el esfuerzo de tracción. A mayor tracción, mayor fuerza de arrastre de la locomotora. El objetivo del esfuerzo de tracción es controlar la fricción. El secreto reside en una de las sustancias más sencillas. Lo que queremos aquí es intentar conseguir una buena fricción en la superficie de la rueda cuando entra en contacto con la propia vía. De modo que para aumentar la fuerza de fricción entre estas dos superficies,